A pesar de estas voces, México cuenta con diversos colectivos que mostraron al mundo otra voluntad. A finales del 2006, activistas como Aida vieron una oportunidad coyuntural. Cuando se aprueba la Ley de Sociedades de Convivencia, eso nos dio como un foco como de luz. Es decir, o sea, que se haya gestado los movimientos políticos para que se haya dado esta ley, no para que se haya aprobado, era un buen foco. Y fue en ese momento que se sometió a la Asamblea una reforma de ley para la despenalización del aborto. Fue una decisión y una aceptación de los legisladores, pero si no hubiera habido tal presión de la gente de afuera, que ya estábamos ya preparados con todo, no hubiera pasado lo mismo. Cuando el Partido de la Revolución Democrática dice nos parece adecuado, ahí empieza todo el movimiento de sociedad civil ante la despenalización del aborto. Una niña como yo no se toma a la ligera. La respuesta del Comité Nacional Provida, la Iglesia Católica y aliados en el Partido de Acción Nacional del presidente Felipe Calderón fue inmediata. Si esta ley se impone, habrá violencia para los médicos, para las enfermeras. Sí tengo una convicción personal, yo estoy en defensa de la vida, tengo un pleno respeto por la dignidad y la vida humana. Hola, soy su amigo Chespirito. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Pero a diferencia de décadas pasadas, el pueblo no tuvo miedo a expresar su decisión en público. Cuando se estuvo preparando al día de que se votó, de que se votaron las reformas, todo ese proceso estuvimos en actividades masivas, movilizaciones callejeras, hubo una marcha. Y es la que realmente ha impulsado todas estas legislaciones de corte progresista que han avanzado en el Distrito Federal. Se lo debemos mucho más a la sociedad civil que a los políticos. Los políticos tuvieron que reaccionar. Nos sentíamos, este es nuestro momento, tenemos que dejar todo aquí, ¿no? O sea, si logramos esto será un paso muy, muy importante para las mujeres de nuestra ciudad, de nuestro país y después incluso descubrimos que de América Latina. Esa fue la importancia que tuvo el movimiento en calle. En abril del 2007 se aprobó la despenalización del aborto hasta 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, un hecho inédito en toda América Latina. En una última contraofensiva desesperada, el gobierno federal de Felipe Calderón puso una demanda ante la Suprema Corte en contra de la ley. Aida fue una de varias personas quienes dieron su testimonio frente a los ministros de la Corte. La Suprema Corte de la Nación decidió que todos los estados tienen el derecho de legislar sobre el aborto, incluso a despenalizarlo. Pero esto también significa que otros estados pueden endurecer sus leyes contra el aborto, con sentencias de cárcel más duras para las mujeres y médicos quienes lo practican. Pero por lo menos en la Ciudad de México, mujeres como Valentina ya pueden ejercer su derecho a elegir libremente sobre una decisión tan importante. Feliz, no sé, cómo quisiera que esto siguiera adelante o que hubiera más lugares así. Esa niña, mira, Sin embargo, la verdadera cruzada de los grupos antiaborto estuvo a punto de estallar. La nueva ley que despenaliza el aborto en el DF ya está vigente. Actualmente en el Distrito Federal el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, por lo tanto puedes acceder al servicio de manera gratuita en 14 hospitales generales del gobierno del Distrito Federal. Este médico es uno de los prestadores de servicio de aborto en la ciudad. Nosotros llevamos a cabo todo un cuidado en esta situación de tipo quirúrgico, muy dentro de la que llamamos nosotros ética profesional. Hay una consejería previa para la paciente, o sea, toda una serie de datos que se le dan a la paciente antes de pasar a esta situación de la interrupción legal del embarazo. Y lo más importante es bajo la decisión
de la mujer. Ella tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiera, entonces nosotros estamos en esa situación de apoyarlo. A pesar del orgullo que este doctor tiene por sus labores, prefiere no identificarse debido al constante hostigamiento que ha recibido, incluyendo manifestaciones dramáticas de los grupos pro vida fuera de la clínica donde trabaja. Pasan videos, arrojan bebés, a la hora que avientan este muñeco de plástico, pues se descuartiza y sale sangre, todas esas situaciones pues que dramatizan una situación que no es así. A pesar de la nueva ley, los grupos más reaccionarios intensificaron su rechazo y en sus distintas manifestaciones han empezado a llevar una bandera con un simbolismo muy claro dentro de la historia mexicana, la bandera del Ejército Cristero, un grupo de católicos fundamentalistas armados que atacó al Estado mexicano en las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado. Los cristeros que en los años 20 salieron a las calles para protestar abiertamente con los fusiles en la mano contra ciertas restricciones de orden religioso que les puso el gobierno de Plutarco Elías Calles. Y son estos personajes se convirtieron en una especie de héroes para los católicos modernos. Eran valientes, aguerridos, etcétera, ¿no? Hay episodios atroces de los cristeros, hay historias de cristeros que asesinaban a maestras rurales, por ejemplo, que enseñaban educación socialista o educación sexual. Los cristeros las asesinaban porque la educación socialista y la educación sexual es un asunto que a su juicio venía era una especie de obra de Satanás. Ahora, con este asunto de la aprobación de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, ahora los nuevos cristeros o católicos radicales están saliendo a las calles de las principales ciudades del país a protestar, como no se había hecho desde los años 20. Es realmente inédito el activismo de los grupos católicos en estos momentos en el país. Y ahora, estos grupos están combinando una tradición de militancia fundamentalista mexicana con los métodos importados de la derecha estadounidense. Jorge Serrano Limón viajó a Estados Unidos para conocer otros movimientos similares y él copió algunos de los métodos con los que han luchado los grupos antiaborto en Estados Unidos. Susan Llano es una de muchas mujeres que llevan décadas luchando contra fundamentalistas dentro de los Estados Unidos. Prior to 1973, abortion was not legal in most of the United States. Just like here in Mexico, when abortion became legal, the anti-abortion movement became very active. And in the United States, there are many pieces to the movement. It's quite large. And one of the pieces, funded by the Catholic Church, Human Life International, created this idea, clinics that mislead women into thinking that they provide women with unintended pregnancies with all of their options, when in fact they're propaganda centers. What's of concern is that we have many reports from women that they are shown ultrasounds of much more advanced pregnancies than they actually have.